Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen lugares en el mundo que parecen marcados por fenómenos de desdoblamiento de la realidad, como si en algunas partes del mapa realmente se estuviesen solapando tiempos pasados con tiempos presentes o futuros. Vamos a hablar en este videoprograma sobre los acontecimientos ocurridos en dos lugares del mundo que parecen conectados entre sí por la presencia de tropas alemanas de Hitler. Sabemos, y es bien conocido, que Adolfo Hitler era un auténtico apasionado por la búsqueda de objetos de poder y con el mito de los intraterrestres, supuestas civilizaciones que vivirían por debajo de la superficie de la Tierra. Y vamos a hablar de la primera conexión de esta obsesión de Hitler con estos intraterrestres al respecto de el barranco de Badajoz, situado en Tenerife. Estamos hablando de un lugar que acaparó la mirada de todos los investigadores paranormales del mundo al respecto de una fotografía que salió a la luz en el año 1991, una toma realizada en condiciones de iluminación muy bajas y que parece mostrar lo que sería un ser alado con unas características morfológicas perfectamente determinadas, con un aspecto prácticamente de fuego, con lo que podría ser una pareidolia con respecto a su cara y con una serie de efectos luminosos muy similares a los que podemos observar cuando hay un movimiento y hay algún tipo de luz cerca del objetivo de la cámara. Es muy interesante observar que esta fotografía y no otra aparece en un lugar rodeado de misterios, el Barranco de Badajoz, que ya en el año 1912 tiene una historia absolutamente fascinante. Y es que se cuenta que dos mineros estaban trabajando en una de las galerías de agua del barranco más próximo a Izaña, en el complejo de grutas del Barranco de Badajoz, cuando la pared de su galería en la que estaban trabajando se les derrumba. Y de repente, claro, se asoman al interior y ven que hay otra gruta perfectamente escondida con el paso de los años, quizá artificialmente escondida. En el fondo había una iluminación y esta iluminación venía por parte de tres seres de vestimentas blancas que irradiaban luz y que habrían tenido algún tipo de contacto con estos mineros que, bueno, pues prácticamente habrían salido por patas de allí con el susto en sus cuerpos. Habrían reportado este singular avistamiento a la Guardia Civil y de hecho el expediente habría sido clasificado y a día de hoy no se tendría copia del mismo. Estas enigmáticas figuras no es la primera vez que aparecen en este tipo de cuevas, en estos complejos subterráneos. Se habla de seres prácticamente humanos con túnicas blancas o con trajes ceñidos muy blancos y con una iluminación alrededor. Figuras de apariencia humana que podrían formar parte de una civilización oculta en el tiempo y en el espacio, quizá porque se produzcan desdoblamientos en el tiempo en donde estos mineros y otras personas del mundo son capaces de visitar lugares del pasado en donde estos seres estarían realizando diferentes actividades. En este mismo entorno tenemos otra curiosísima historia que está situada entre los años 1890 y 1910 en el barranco de San Juan, muy cercano a este barranco de Badajoz. Todo este complejo de grutas está conectado y se cuenta que los padres de una niña envían a su hija en busca de fruta para, pues para lo que sería el almuerzo. La niña desaparece después de haber sido mandada por sus padres cerca de un peral cercano. La zona es rastreada, los padres llaman a las autoridades, no encuentran a la niña por ningún lado y se la da oficialmente por desaparecida. Pero resulta que 20 años después la niña aparece asombrosamente con el mismo aspecto que había tenido el día de su desaparición 20 años antes. Tenía la misma edad, iba con las mismas ropas y de hecho traía un cestito con sus peras. Se habría encontrado con sus padres 20 años después y lo increíble de la historia es que les habría contado
que una vez ya en el peral, en donde estaría aquella niña recogiendo las peras, pues se habría quedado dormida al pie de ese árbol. Allí habría sido despertada por un ser muy alto, vestido de blanco, que además no le inspiraba ningún tipo de miedo. La niña estaba tranquila y cuando estaba comentando la historia a sus padres también parecía muy serena. Y entonces comenta que ese ser no le daba ningún miedo y le pide que le siga al interior del barranco de Badajoz. La niña acompaña a este ser vestido de blanco hasta el interior de esa cueva y se encuentra primero unas escaleras por las que descienden y llegan a una especie de jardín con más seres del mismo tipo, con las mismas vestimentas. Finalmente el ser la acompaña de nuevo a la entrada de la cueva, se despide de ella, la niña recoge las peras y va de camino a su casa y se encuentra a sus padres 20 años después. Hay un detalle muy significativo y es que parece que la anomalía espaciotemporal de ser así que se produjese realmente ocurre en un entorno fuera de lo que es el peral, porque parece que las peras que había recogido la niña seguían allí y ya cuando sale de ese entorno controlado vuelve a la realidad en donde ya han pasado 20 años. Es un tema interesantísimo que, como decíamos, desde luego fue estudiado por los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Se comenta que la presencia nazi en esta isla de Tenerife durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial era muy acentuada. De hecho, en la carretera vieja de Radazul se comenta que las garitas militares no tenían soldados españoles, sino que tenían soldados de las SS alemanas salvaguardando lo que parecerían ser operaciones de prospección por parte de la Alemania nazi en territorio español, justo en esa cueva o en ese complejo de cuevas del barranco de Badajoz. Los alemanes llegaron a reclutar varios trabajadores de las proximidades del barranco de Badajoz a la fuerza para realizar trabajos que jamás salieron a la luz, que jamás fueron especificados. Y así es como llegamos al año 1991, vamos a la cueva del Cañizo, unos cuantos investigadores pues seguramente fascinados por estas historias, llegan al barranco de Badajoz, es la noche del día 1 de julio de 1991 y empiezan a escuchar en el interior de una de estas cuevas lo que parece ser un aleteo por encima de sus cabezas. Uno de los testigos llega prácticamente en un acto reflejo a sacar fotografías al entorno y cámara en mano, aunque no observa absolutamente nada y muy asustado, bueno, pues saca una serie de fotografías. Después, cuando llegaron a revelar la foto, se encontraron un ser alado con unas características morfológicas perfectamente determinadas, algo que es muy curioso porque aquella cámara de carrete llevaba incorporado su flash correspondiente, tenía una lente cuya apertura de diafragma en ese momento de la toma era de 5,6, un tiempo de exposición de 1,60 y podemos entender que las características de la fotografía pues expondrían que el obturador habría permanecido abierto muy poco tiempo, dejando pasar menos luz hacia la película, que por tanto y por supuesto es el elemento fotosensible en este caso, y por tanto habría conseguido en ese momento, en esa toma, congelar o reducir el movimiento de algo que habría captado. Y ese algo que habría captado en ese punto del planeta, pues podría ser un elemento interdimensional, lo que podría ser una criatura prácticamente como lo que aparece en los libros de Lovecraft al respecto de esas entidades que parecen estar en una realidad solapada con la nuestra. La verdad es que la toma es muy espectacular, pero también es cierto que podríamos estar ante una pareidolia. Eso sí, a los alemanes, desde luego, les interesaba muchísimo esa zona, que por otra parte también era un auténtico hervidero en los últimos 100 años, lo ha sido y seguramente lo siga siendo, de avistamientos de ovnis. Se comenta que desde el barranco de Badajoz se puede llegar a ver en algunos momentos determinados pues del calendario lo que parece ser una isla que estaría en el agua y que tendría una
morfología muy determinada, con unas torres y con un aspecto cristalino, de cristal. Es muy interesante porque esto no encaja, por supuesto, con ninguna de las islas de la geografía canaria, y se llegaba a comentar que de esta isla llegaba a despegar una luz, y cuando la luz habría alcanzado cierta altura se habría pues lanzado directamente hacia la zona del barranco de Badajoz y habría impactado contra una de las paredes, en principio desintegrándose, pero realmente nunca se encontró ningún tipo de resto y prácticamente se habría materializado, se habría desintegrado y desaparecido en el interior de esas cuevas. Anomalías espaciotemporales, quizá visiones de lo que podrían ser otras realidades u otros tiempos, quizá en conexión con lo que comentábamos del programa de High Brasil, de ese imperio atlante que desde luego pues podría haber tenido conexión con las Islas Canarias, quizá un punto del espacio o otro universo paralelo. La verdad es que esto es un auténtico misterio, pero resulta que esto no acaba aquí, porque el día 28 de julio de 1991, es decir, 27 días después, una persona encuentra en el barranco de Badajoz la empuñadura que sería pues como el embellecedor de una daga que nos muestra a un ser alado. Se piensa, y diferentes investigadores expertos en la simbología de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, pues han llegado a confirmar que esto sería un elemento utilizado por parte de algunos integrantes del culto Bril, de esta hermandad que desde luego era un auténtico fundamento intelectual para los nazis de la Segunda Guerra Mundial, y que pues se realizaría o se utilizaría para la búsqueda de objetos de poder. Una búsqueda que allí habría tenido, en este barranco de Badajoz, un momento culminante y que habría sido pues perdido, extraviado por alguno de los integrantes de las expediciones que estaban allí en Tenerife buscando algo en ese complejo de grutas en donde han ocurrido este tipo de incidentes. Y es que parece que los alemanes tenían bastante controlado el tema de esos posibles intraterrestres, estos posibles desdoblamientos del tiempo, porque resulta que el propio Adolfo Hitler llegó a edificarse una casa muy cerca de una montaña llamada Untersberg, que está situada en la frontera entre Alemania y Austria, una montaña de una altura de 1973 metros. Bueno, pues Hitler se habría llegado a edificar una casa para tener controlado todo lo que sería el entorno de esta montaña. Y es que se comenta que las desapariciones de personas durante varios meses del año, los viajes en el tiempo, los desdoblamientos del espacio, quizá los portales a otros mundos, es Untersberg realmente uno de los focos de atención que tienen este tipo de fenómenos. Extraño desde luego, pero es que resulta que existen acontecimientos e incidentes, por ejemplo, uno ocurrido en 1987 con 3 personas que estaban en Untersberg, el coche aparcado en las inmediaciones, un día de agosto, buen tiempo, no se intuía ningún tipo de riesgo, y de repente estos 3 excursionistas desaparecen y aparecen en un barco del Mar Rojo semanas después, absolutamente desconcertados, como si hubiese sido un elemento de teletransporte. Desde luego los nazis, cuando estaban en el barranco de Badajoz y cuando estaban estudiando la montaña de Untersberg, sabían que se estaban produciendo algún tipo de anomalías espaciotemporales allí. Estos 3 excursionistas habrían aparecido en un barco del Mar Rojo rumbo a Alejandría, en Egipto, y bueno, pues habrían llamado a sus familiares absolutamente aterrados, protagonizando unas escenas en el consulado absolutamente increíbles, dignas de un episodio de Fringe o de Expediente X. Y es que esta montaña de Untersberg, que tiene relación con este barranco de Badajoz, ha sido muy famosa durante muchos años por leyendas que reportan gente pequeña saliendo fuera de la montaña y luces
entrando y saliendo de la misma. Leyendas que hablan de tiempos perdidos, de personas que desaparecen y reaparecen, reportes de lo que podría ser a día de hoy en el siglo XXI, abducciones de ovnis y episodios de Missing Time, siempre relacionados con esa gente pequeña, esos dwarfs que llamaban allí los lugareños. Y al respecto de esto tenemos algunas traducciones de libros del siglo XVIII que son especialmente esclarecedoras al respecto de el misterio de esta montaña, porque algunos leñadores del siglo XVIII llegaron a reportar que a 10 millas de Untersberg, en un paraje cercano en donde solían quedar para ir a trabajar a Salzburgo, pues mientras que estaban caminando observaron a 400 de esos pequeños seres, de esa gente dwarf, de esa gente pequeña, entrando por una grieta de la montaña y desapareciendo detrás de ella. Además de eso, los nazis conocían también una historia fascinante ocurrida en 1529, protagonizada por un hombre llamado Lazarus Eigner, que habría subido a la montaña de Untersberg en compañía del alcalde y del sacerdote de la parroquia de un pueblo cercano, y que se habían encontrado una pequeña capilla que estaría pues prácticamente metida en la roca de la montaña con unas inscripciones en plata que no pudieron leer ni descifrar. Habiendo ya regresado a casa, el bueno de Lazarus pues se habría quedado con aquellas inscripciones que habría visto en esa capilla, unas inscripciones que no conocía realmente su significado, no sabía qué idioma era, y entonces volvió para copiar las palabras y tratar de desentrañar ese misterio. La inscripción era la siguiente: S V R G T S A T U M. Bueno, la tarde había caído y Lazarus, después de copiar aquel texto, pensó que lo mejor sería ya acampar allí y, bueno, pues quedarse la noche, y quizá el bosque sería demasiado peligroso como para cruzarlo sin luz. Es muy interesante porque duerme bien y despierta el jueves por la mañana sintiéndose bastante bien recuperado, y en su camino hacia abajo de la montaña se cruza con un monje que tiene una gran cantidad de llaves en una cadena y que va recitando oraciones en su libro. Es un monje extraño, va con unas vestimentas blancas y de hecho le pregunta al bueno de Lazarus si necesita algo de comer, y también le revela lo que sería el contenido de esa inscripción con letras de la capilla que había encontrado el día anterior. El monje llega a invitar al bueno de Lazarus al interior de la montaña. Lazarus dice que sí, y entonces se encaminan hacia una puerta de hierro hecha horadada en el propio monte. Abre una puerta de acero con una de sus muchas llaves, y allí Lazarus se encuentra lo que parece ser unas construcciones con árboles, fuentes, frutas raras, un gigantesco jardín dentro de lo que sería un templo o una iglesia completamente similar a la descripción de la niña del barranco de Badajoz. Este monje le dice a Lazarus que observe un reloj dorado y precioso que hay allí, que marca las 7 de la tarde, y entonces allí Lazarus se encuentra lo que serían unas inscripciones en un idioma que él no sabe identificar, que parece latín, pero que, bueno, pues está escrita en el mismo tipo de idioma que había encontrado en la capilla de abajo. Este monje le muestra 12 puertas que le comentan que llevan a 12 iglesias de los alrededores. De hecho, una de las puertas pues conecta con un pasadizo que pasa por debajo del lago Conixe, que por cierto es bastante famoso por diferentes anomalías geomagnéticas reportadas a lo largo de los años. Y en el séptimo día Lazarus quiere volver al mundo normal, y entonces le pide a ese monje que por favor le deje volver para casa. Ese monje le expone que tiene que mirar el reloj antes de marchar, y efectivamente Lazarus observa que son las 7 de la tarde, y al salir se da cuenta de que aunque han pasado 7 días en el interior de esa montaña, cuando sale es la misma hora a la que había entrado 7 días antes, y está en el mismo día en el que había entrado. Es decir, como que esos 7 días pues realmente no hubiesen contado. Esto
era una de las obsesiones de Hitler, el tema de los intraterrestres, el tema de las apariciones de ovnis, el tema de esta gente pequeña que son además identificados como con grandes cabezas, una piel muy pálida y unos ojos muy grandes, bastante similar la descripción a la de los famosos grises que aparecen en la ufología. Y bueno, lo interesante es que a Hitler pues realmente le apasionaba todo el tema de lo que podría ser unas pues la búsqueda de objetos de poder en lugares tocados por los desdoblamientos del tiempo, tal y como ocurre en la montaña de Untersberg y en el barranco de Badajoz. Aún así, es especialmente interesante la existencia de esa fotografía que realmente es fascinante, que podría estar exponiendo a un ser alado que, por cierto, tiene la misma pues sería la misma figura o el mismo aspecto que la empuñadura encontrada en el barranco de Badajoz, que habría sido llevada allí por parte de las milicias de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una empuñadura que aparece, donde aparece un hombre con unas alas, que es una descripción absolutamente idéntica a lo que aparece en esta fotografía, aunque con un aspecto bastante más demoníaco. Entonces aquí tenemos, ¿qué conclusión podemos llegar a este respecto? Seres blancos, de color blanco o refulgentes en este incidente de 1912, luces que aparecen en fotografías mostrando posibles pareidolias o seres interdimensionales, apariciones y desapariciones extremas, en este caso de esta niña del Peral del barranco de Badajoz, que bueno, pues se encuentran con estas criaturas de aspecto pálido y que de alguna manera pues les muestran una especie de construcción subterránea con grandes jardines, y esto conectado con lo que sería la montaña de Untersberg, en donde estaba esa gente pequeña, en donde tenemos esa historia de Lazarus, donde también hay un desdoblamiento del tiempo y en donde sin duda pues el interés al respecto de lo que sería el control del espacio y del tiempo pues habría llegado a motivar lo suficiente a un hombre tan loco y tan obsesivo como Hitler, como para hacerse su casa de montaña, su casa de vacaciones, bien cerca de esa localización. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.